Y para entrar a este tema, que es un tema que tiene muchas aristas, es polémico, es controvertido, vamos a platicar con Jacqueline Lajoix, presidenta del Consejo Nacional contra la Discriminación acá en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Jacqueline? Muy bien, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la tenerte. invitación. La verdad es que a mí también me da mucho gusto venir contigo a tu programa. Y tenemos también a Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. ¿Cómo estás, Nacheli? Muchas gracias por estar también con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Saludos, Nayeli. Muchos saludos de aquí. Si quieres arrancamos y creo que lo primero que habría que poner sobre la mesa, Jacqueline, es cuál es el alcance, cuál es la dimensión de esta reforma, un poco de qué estamos hablando, cuál es la gravedad, qué implicaciones puede tener. A ver, lo que estamos hablando es de una ley general. Y las leyes generales, por su naturaleza, pues tienen implicaciones directamente en todas las entidades federativas. Es decir, no es una ley nacional o es una ley local. En este caso estamos hablando de la Ley General de Salud. Es algo que nos implica a todas y a todos los mexicanos y mexicanas, porque todas tenemos derecho a la salud que es una obligación del Estado. El Estado tiene varias obligaciones y entre unas de esas es brindarnos a la ciudadanía la salud y el bienestar, que lo hace a través del ISSSTE, del Seguro Social, de las clínicas que tiene, de asistencias médicas, en fin, pequeñas clínicas en lugares lejanos, pero ahí están. Entonces estamos hablando de que nos afecta a todas y a todos, en lo federal. Entonces, frente a lo que estamos es frente a un conflicto. Porque, por supuesto, indiscutiblemente que el derecho del principio de la libertad de creencias es fundamental. Es una expresión, ¿no? de la libertad de pensamiento. Tú tienes derecho a pensar y a creer en lo que quieras. Y claro. además, nadie te puede obligar que a partir de esas creencias que tú tengas, hacer cosas contrarias a tus ideas. Es un derecho fundamental. Entonces, sí. A mí me parece que esto tiene que quedar muy claro, porque hay quienes están argumentando, creen que las y los defensores de derechos humanos estamos contra eso. De ninguna manera. Bienvenida a la objeción de conciencia, bienvenida a la libertad de creencias y bienvenido el derecho a decidir a partir de eso. Es un principio. Ahora, lo otro que estamos es que esta decisión del médico y de las enfermeras afecta directamente al ciudadano, a la ciudadana. Y le afecta a través de la obligación que tiene el Estado. Estamos hablando de servidores públicos que son médicos, no de médicos particulares. No, pero incluso médicos particulares tienen obligaciones. Sí, claro, pero lo puede hacer. Puede tener objeción de conciencia. Pero tú eliges a tu médico particular y sabes si vas a tal hospital o a tal otro con tal, o sea, tú lo escoges. Sí, pero por ejemplo, si tú llegas en una situación de emergencia y te niega por objeción de conciencia, por supuesto, por ejemplo, una intervención, suspensión de embarazo que está en riesgo tu vida, puede incurrir en negligencia médica, por ejemplo. Supuesto, en este caso. Por eso es que la segunda parte es tan grave, que tiene que ver con que el artículo 10, que ya lo leías tú muy bien, dice con mucha claridad que podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de prácticas. ¿De cuáles prácticas? De todas las prácticas de la que dice la Ley General de Salud. Y solamente dice que cuando esté en riesgo la vida, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Pero en ningún momento en esta ley habla de las personas, de las y los pacientes. Es decir, ¿cuáles son las medidas? Y eso es lo que me parece que el Senado no observó dentro de la ley, es qué va a pasar con el paciente que llega efectivamente a esta clínica y le dicen, pues fíjate que el único médico que hoy está no te puede hacer la vasectomía, por ejemplo, o no te puede hacer la circuncisión a tu hijo, o no te puede dar la pastilla del día siguiente, o no te puede generar un aborto por violación que está reconocido en los 32 estados. Desde 2009, así es. Entonces,
la ley no aborda esa problemática. ¿Cómo le vamos a garantizar el derecho, ya de por sí, del paciente a la salud y al bienestar frente a un médico que se opone? Y entonces, por eso lo que se está pidiendo, que me parece que es una petición totalmente válida, es que esta ley no se promulgue, se le está pidiendo al presidente que no lo haga, se regrese a la Cámara de Procedencia, que fue la Cámara de Diputados, y se amplíe el artículo poniendo las medidas preventivas, compensatorias y, por supuesto, las medidas restauratorias para las y los pacientes que se encuentran en esta situación. Porque lo que me están diciendo a mí, lo que me dicen es que no te preocupes, siempre va a haber un médico que no, ay, por favor, a ver, en la Sierra de Oaxaca, en tal comunidad, va a haber un médico que sí y un médico que no. No nos engañemos. Es posible que no haya ni un solo médico. Es posible que no haya ni uno, pero por supuesto. otra de las instituciones que también ha mandado una carta al presidente Peña Nieto pidiéndole que no promulgue la ley es la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Tenemos a Nayeli Ramírez. Nayeli, hasta donde entiendo lo que pone Jacqueline sobre la mesa, no es un tema de principios lo que se esté cuestionando, no es el caso de ustedes, sino de falta de claridad de la ley, de falta de precisión. ¿Estoy en lo correcto o cuál es el motivo por el que ustedes están pidiendo al presidente que no la publique? Están totalmente lo correcto y coincido básicamente todo lo que ya se expuesto. Lo primero es que la objeción de conciencia no es un derecho en el cual tienen derecho a las actividades de las personas jurídicas del Estado, es un derecho de las personas naturales. ¿Okay? Si todos tenemos derecho a la libertad de creencia y por lo tanto a la objeción de conciencia, pero no en nuestro carácter de titulares de personas jurídicas o de representantes del Estado. Ahí ya hay si no es un derecho, el derecho que tenemos es en este caso el derecho a la salud, no el derecho a la objeción de conciencia como persona, ¿no? Y con estas modificaciones a la ley, lo que dejan sobre todo es una gran incertidumbre. Ya lo decía ya, que el problema es que no hay y no se establece la obligación del Estado de contar en todo momento con personal médico que no sea objetor, por ejemplo, ¿no? En el caso, no se establece que no se podría invocar a la objeción de conciencia, es que no hay ningún otro médico que lo haga, ¿no? No se establecen los protocolos que aseguren que lo que va a pasar es que quienes tenemos derecho a la salud lo tengamos de manera plena y accesible, ¿no? Entonces, lo otro que es muy importante es que la discusión de objeción de conciencia se da nada más en esta temática. ¿Por qué? Porque si podríamos discutir objeción de conciencia, entonces tendríamos que estar evaluando si podemos o no los mexicanos y las mexicanas ocupar conciencia de participación en el ejército, ocupar conciencia de lo que tenemos que hacer con nuestros símbolos patrios, ocupar conciencia con un montón de cosas, ¿no? Pero aquí, precisamente, como tiene un carácter básicamente ideológico, estamos nada más pidiéndolo a lo que ideológicamente quienes plantearon esta modificación lo están planteando, ¿no? Y tiene que ver con todos los derechos adquiridos en cuanto a la salud, sobre todo de las mujeres, ¿no? A ver, me llama la atención porque en efecto la objeción de conciencia se podría aplicar a muchísimas más áreas donde también pudiera haber contradicciones en la conciencia individual de la persona en lo particular con, pues desde símbolos hasta, por ejemplo, el servicio militar, como acaba de decir Nayeli. Transfusiones de sangre, etcétera, etcétera. Sí, y sobre todo me llama la atención porque no es una discusión, digamos, de hace 2 o 3 días. Estos temas seguramente han estado planeando en las discusiones allá en el Congreso, porque con el tema de la reforma al 10 bis, a ver, tú me corregirás, pero es más de un año, hace más de un año que está discutiéndose eso en el Congreso. Sí, lo que pasó ¿Qué pasó ahora? Bueno, mira, o sea, ¿por dice, qué después de un año sale, digamos, sin la precisión sobre estas prácticas? Porque lo que dicen en el Senado es que salió de bote pronto. Es decir, no siguió el rigor procesal que todas las iniciativas tienen que seguir. De hecho, yo estuve en el Senado ese día, yo estuve ahí, y uno de los argumentos que decían era precisamente esto, que no se había conformado la comisión, que no había habido un análisis suficiente en Comisiones Unidas, porque decían que no solamente tenía que estar la de salud, la de derechos humanos, es decir, fue de un día para otro. Y entonces casi que sorprendió al Senado
esta situación. Esta discusión de origen es de los diputados. Ahí se dio la discusión, ahí se quedó un tiempo. Hace más de un año. Exactamente, ahí se quedó un tiempo y de repente sale. ¿Por qué? Pues mira, dele usted la lectura que quiera, es el partido Encuentro Social, el que lo está empujando, no sé si tenga que ver con el proceso electoral. Lo que me preocupa justamente muchas veces es, como decía Reyes Heroles, la forma es fondo. Y la forma, digamos, a bote pronto o con sorpresas, pero sobre todo con un resultado en el que no ofrece la claridad suficiente de cuáles prácticas sí y cuáles prácticas no, y cómo suplir el que se asegure, o la necesidad de asegurar el acceso a la salud. Me llama la atención. Regreso contigo, Nayeli, no te vayas, tengo que hacer un corte comercial y vuelvo para preguntar justamente eso, ¿por qué el bote pronto, a qué o cómo lo explicas? No se vaya, vamos a un corte comercial rapidísimo. De conciencia como una conducta aceptada, legal, que exime, por ejemplo, a médicos, a enfermeras, a atender ciertas prácticas médicas, por ejemplo, interrupción del embarazo o muerte digna, ambas recogidas en la Constitución, por ejemplo, de la Ciudad de México y otros ordenamientos jurídicos del país. Y polémica se desata porque además en el Congreso se aprobó el pasado 22 de marzo de forma prácticamente un fast track de un día para otro, después de que había estado en comisiones durante más de un año. Estoy hablando con Jacqueline Lajoix, que es la presidenta del Consejo Nacional contra la Discriminación acá en la Ciudad de México. Nayeli Ramírez, me quedé contigo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. ¿A qué lo atribuyes o cómo explicas? Porque si la forma es fondo, aquí lo que se ve es que trataban de sacarse adelante una ley que no había podido sacar, una reforma, perdón, que no había podido sacar en el último año. Así es, y en donde finalmente hay otros elementos en el terreno que han ido perdiendo, y entran por esa bendita, porque básicamente no estamos hablando de verdad, no sobre la cuestión de conducta, es una discusión sobre la autonomía reproductiva y sexual. A eso hay que llamarlo, porque está completamente dirigida a eso, y creo que la discusión tiene que ir por ahí, ¿no? No estamos hablando de una discusión de objeción de conciencia en lo abstracto, estamos hablando de cómo esto está básicamente limitando la salud y los derechos y libertades de los demás, en especial de las mujeres. Claro. ¿Coincides? Ese fue el argumento que ustedes también enviaron una carta al presidente Peña. ¿Ese es el argumento que ustedes también defienden? Muchísima razón. Mira, lo que yo comparto con Eva, es que comparto muchas cosas de lo que siempre dice, lo que hay detrás es cómo lograba una mirada que no está a favor de la despenalización del aborto, pararlo. Ya que el aborto, cuando es por violación, está despenalizado y en algunos estados por cuestiones de salud, etcétera. ¿Cómo lo lograbas hacer? La única manera que había para conseguirlo, y Angélica de la Peña lo dice muy bien en el Senado ese día, dice, no nos hagamos tontas y tontos, lo que ustedes están haciendo aquí, buscando aquí, es que las mujeres no logremos nuestro derecho a decidir. Y por eso yo digo, saquemos tantito la discusión del tema de la vida, es decir, del tema del aborto y del tema de la anticipada. Pues, derecho reproductivo, eutanasia. Exacto. Sácalo de ahí y ponlo en otro escenario. Ponlo en un escenario en donde un médico te diga, no te voy a vacunar, porque mi creencia, desde mi creencia y desde mi ética, me parece que te estoy introduciendo un virus y te voy a causar un mal mayor. Esa reflexión que le hicieron. Estoy siendo cómplice de las farmacias. Exactamente, ¿no? O platicaba yo también ahorita, por ejemplo, transfusiones, por ejemplo, ese es un ejemplo. O esto otro, la planificación familiar, que es un derecho. Es decir, aquí no hay concepción de por medio. Yo voy para que no me embarace. Y entonces me topo con el médico que no quiere ni darme el tratamiento de medicinas, ni a mi pareja la vasectomía, ni a mí el amarre de trompas, ¿no?
porque él no cree en eso. A ver, pero entonces... ¿Qué va a pasar? A ver, déjame ir aterrizando. O sea, a ver, el problema no es la objeción de conciencia. No. Se reconoce como la expresión de una libertad. El problema es que después de haber tenido tiempo suficiente para hacer una reforma que garantizara al mismo tiempo el derecho a la salud, no hay la precisión suficiente y en esas lagunas pueden ponerse en peligro, por ejemplo, autodeterminación sobre asuntos como interrupción del embarazo, aborto, eutanasia, etc. En total vulnerabilidad al paciente. ¿Estamos por ahí, Nayeli? Totalmente de acuerdo, ese es el problema. Y ese es el centro de discusión para mí. Y además yo creo que la línea entre una objeción de conciencia tan abierta, es decir, usted puede poner objeción de conciencia de todos los procedimientos, de todo lo que quiere en cuestión de salud, porque así lo dice el artículo, no lo estoy interpretando, así lo dice. La línea para la discriminación es muy leve, porque entonces si yo soy un médico homofóbico, que los hay, entonces cuando llegue un varón gay, ¿no? Yo en mi creencia yo no lo voy a atender porque a mí me parece que ser gay está mal y entonces yo no lo voy a atender. Entonces, lo otro que yo digo, que si vamos a entrarle a eso, entonces entrémosle en serio y entonces que la Secretaría de Salud haga un registro de la objeción de conciencia de todos sus médicos para que no se dé a la discrecionalidad. O sea, digamos un menú, en este hospital tenemos tantos médicos con tantas características. Ahora, ese sería un proceso que creo que no sé si sería viable. Pero por lo pronto la pregunta es, en caso de que se promulgue la ley, ¿qué instrumento o cuáles serían los pasos para corregir o subsanar los errores o las, digamos, las problemáticas que pudiera tener y las consecuencias de ella? ¿Se podría hacer a través, por ejemplo, de un reglamento, Nayeli? Sí, mira, yo creo que de entrada la ley de datos es inconstitucionalidad en esos términos porque lo que no está asegurando es el acceso a la salud de manera accesible, como está propuesto en términos de derechos humanos. Pues yo creo que se podría avanzar por ahí. Lo otro es que desde lo local tendríamos que estar haciendo cosas, porque como bien lo decía ya, esta ley general nos impacta a todas las entidades federativas. Claro, y entonces lo que se tendría que hacer en tal caso de que saliera la ley... En ese supuesto, sí. Es, por un lado, pedirle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos una acción de inconstitucionalidad. Yo estoy segura que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México también nos apoyaría en ese sentido porque comparte esta mirada. Y nos vamos a tribunales. A ver, si no se corrige el 10 bis, tú y yo vamos a estar discutiendo esto cuando esté en tribunales. Esto no se va a quedar así. ¿Por qué? Por la indefensión de las pacientes, de los pacientes. A ver, pero eso significa que no ves ningún camino, digamos, regulatorio o normativo, por ejemplo, reglamentos para precisar las prácticas. O, por ejemplo, este directorio que tú decías, saber cuáles médicos hay aquí, qué clase de objeciones tienen. Siempre están las normas y están los reglamentos, los cuales son unas herramientas muy importantes. Pero yo te decía un poco hace rato que el análisis que yo creo de este bote pronto de esta ley es que atrás hay cómo le encontramos para que las mujeres no accedan al derecho de elegir su maternidad. Sí. Y entonces, poco caso les van a hacer esas normas si no lo tenemos definido en la ley. A mí me parece que es mucho mejor que se reescriba el 10 bis, que se pongan los derechos de los pacientes cuando no puedan ser atendidas y me digan qué medidas de prevención va a haber para que esto no suceda, de compensación en caso de que suceda y de reparación en caso que haya afectación por la decisión tomada del médico de no atenderlo. O sea, lo que tendrás que poner en la ley básicamente es que la institución garantice que en caso de que haya un objetor, haya alguien que lo haga. Haya alguien que lo haga. ¿Con eso la salvas o no? Y si no, ¿qué va a pasar? Porque tampoco podemos jugarle al que no sabemos. Quienes hemos ido a estas clínicas, se tardan mucho en darte las fechas, es el médico que te toque. Y entonces, si hoy me tocó este médico, me van a tener que reagendar y cuánto tiempo va a pasar, y a lo mejor me toca, no ese mismo, otro que también pone objeción de conciencia. La ley lo tiene que ver. Tiene que pasar aquí, la ley. Vienes, Nayeli. A ver, la ley tiene que ser muy precisa, porque si no, si tú te aplicas a eso,
tendrías que asegurar que hubiera otro. Si no hay otro, pues la objeción de conciencia no aplica. No puede proceder. No. Así es, porque no es un derecho natural, es un derecho de persona natural, pero tú en ese caso representas al Estado. ¿No? Pero ahí la responsabilidad es de la institución. O sea, por ejemplo, la ley te podría haber quedado. La institución tendrá que garantizar, en caso de que haya objeción de conciencia, de manera inmediata el acceso a la salud. Claro. Y en el caso de que no haya la opción B, como es en muchísimas clínicas, en la mayoría de este país, pues ¿qué crees? Lo hacen. Claro, porque es el derecho a la salud, como bien dice Nayeli. Y aquí en una confrontación de derechos, lo que gana es el derecho a la salud, a la vida y a la integridad. Perdón. ¿No te escuché? Ahí creo que ahí perdí a Nayeli. Te digo que en una valoración entre derechos, lo que gana aquí es el derecho a la salud. O sea que desde su punto de vista, lo que en esta discusión lo que se sacrificó fue el derecho a la salud. Así es, totalmente. Y no se pensó si en no el sacrificó, paciente. por lo menos se puso en riesgo. Claro, porque con lo que quisieron solventar esta ausencia es diciendo que cuando se ponga en riesgo la vida o se trate de una urgencia médica, no sé exactamente qué quisieron hacer con urgencia médica, pero la objeción. no podrá la objeción. Y fíjate qué interesante. Y dice que en caso de que se ponga esta objeción, se incurrirá en las causales de responsabilidad profesional. Ajá. Es decir, sí están reconociendo que hay una responsabilidad profesional frente al paciente y que en un caso en donde la vida esté de por medio, si tú objetas esto y muere o la situación es mucho más grave, va a haber una consecuencia por parte del médico. O sea, a ver, lo que más estaría confirmando ese párrafo, no sé si lo ves así, Nayeli, si coincides, lo que estaría confirmando es que sí hubo una reflexión sobre qué pasaba en un caso extremo, con lo cual podría haberse precisado. Se puede haber precisado y ya hay pasos intermedios. Claro. Y básicamente es eso, no es nada más correr, si hace una valoración de que corre día, porque podría correr si no hay alguien que te atienda, ¿verdad? Claro, y por ejemplo, yo sí me puedo imaginar en un municipio de Oaxaca o alguien en Milpalta, ¿no?, que llega a la clínica y que no encuentra al médico. Y el riesgo es muy grave porque a lo mejor en ese momento no precisas la emergencia, ¿sí? Pero además, porque estás llegando a tiempo. Pero si te vas. Pero fíjate que ahí lo que también me parece que abre este dilema, lo que abre también es nuevamente una polémica sobre el estado de nuestras instituciones de salud. Claro, pero además te voy a decir una cosa, yo creo que por eso no se perder esta la discusión. ¿Cuántos casos hay hoy en este país de médicos o enfermeras que hayan interpuesto, que lo podían hacer, alguna demanda que tuviera que ver exactamente con una violación a sus derechos y a sus creencias, relacionados con estas prácticas? No hay ninguna. ¿No hay ninguno? ¿Tú cómo ves? No, pues fíjate, todavía mucho más grave. Es una agenda ideológica partidista de ciertos sectores. No es una agenda de demanda, porque me dijeron, lo que pasa es que tenemos, no sé, una fila de médicos y enfermeras que están demandando, que están yéndose a judicializar su derecho de libertad de consentimiento con relación a esto. Estaríamos más o menos, digamos, en una discusión pertinente y que se tendría que dar. No es real. No es real. Déjame ir a un corte comercial que me están pidiendo. Regresamos en 2 minutos. No se vaya. Estamos en Opiniones Encontradas. Seguimos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por seguir con nosotros ya a las puertas de los días santos de Semana Santa. Hoy comenzará a haber una afluencia importante ahí en las salidas. La de Puebla entiendo que ha sido una de las que ha presentado mayor carga. Échenle un ojito. Nosotros estamos discutiendo sobre
temas que han sido polémicos los últimos días, como el de la objeción de conciencia y el impacto que tiene sobre el derecho a la salud cuando se trata de decisiones de médicos o enfermeras que van a ser, en caso de que se publique una reforma a la Ley General de Salud, legales, los eximirán de obligaciones cuando crean que ciertas prácticas van en contra de sus creencias o de sus ideas. Estamos hablando con Nayeli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Jacqueline Lajoy, presidenta del Consejo contra la Discriminación Local. Y antes de irnos a corte, vamos, si quieren, infilándonos hacia conclusiones. Como ocurre con casi todas las leyes, una cosa es lo que dicen. Por ejemplo, tenemos en la Constitución de la Ciudad de México, reconoce la autonomía y la autodeterminación de los pacientes sobre las prácticas y tratamientos, la capacidad de elegir, ¿no? Los tratamientos que reciban y los procedimientos, incluso para cortar la vida. ¿Cómo esta clase de ordenamientos luego chocan con problemas reales como ahora sí que las condiciones de los sistemas de salud? Pues mira, lo que pasa es que violentan los derechos de los pacientes. Por aquí yo me encontré la Carta General de los Pacientes de CONAMED, y bueno, dice en su artículo 4 con mucha claridad que el paciente tiene derecho a decidir libremente sobre su atención. Lo que nos vamos a encontrar aquí es que las y los pacientes no van a poder elegir libremente sobre su atención, porque la asignación del médico familiar en las instituciones de salud del gobierno federal es aleatoria. Bueno, además, hasta donde yo entiendo, el derecho a elegir sobre la propia atención implica opciones. Debería de implicar es que si no hay opciones es difícil que haya la posibilidad de elegir, ¿no? Nayeli, ¿cómo lo ves tú? Así es, no, totalmente de acuerdo. Entonces, lo que estás promoviendo además es un concepto altamente discriminatorio, ¿no? Porque personas como nosotros tenemos el privilegio de poder tener opciones, pero la gran mayoría de personas en este país no lo tienen. Y entonces lo que está promoviendo exactamente en la gente en situaciones de mayor vulnerabilidad es una alto sistema de discriminación, ¿no? Nosotros, finalmente en los términos en que está aprobada en la modificación, lo que provoca es básicamente que no defiende el derecho a la salud y el derecho de los pacientes, como bien lo decía Jackie, de millones de personas. Ese es el punto, que es el punto. Ahí donde hay, digamos, menores posibilidades de elegir, las personas más vulnerables son las que pueden resultar más afectadas. Mira, ese es el punto. Y yo lo decía también hace poco en otra entrevista, y lo subí a redes, y bueno, ¿qué te puedo decir, no? Ya sabes. ¿Qué te dijeron? ¿Quién te dijo en redes? Ahí pueden buscarme en Jackie-Loaz, todo pues, ¿no? Porque no hay esta claridad de entender que no estamos en contra de la objeción de conciencia. Está bien. Sí, es una libertad, es difícil estar en contra de la libertad. En verdad, escúchenme, no estamos en contra de eso. Adelante, va. Pero ¿cómo le vamos a hacer al afectado de esa objeción de conciencia? Sí. Porque a lo mejor alguien no está a favor del aborto, pero yo como mujer sí, y me violaron y quiero que me apliquen el aborto. ¿Cómo me lo vas a resolver? Porque además el Estado es el garante del derecho y lo hace a través del servidor público, en este caso el médico. No, pero a ver, pero además entiendo, hay obligaciones legales, ¿no, Nayeli? No, y además, mira, yo creo que esta discusión nos coloca en un punto que hoy por hoy es muy actual, y estamos pensando que es el Estado laico. Lo que nosotros no entendemos que en esos procesos tenemos que dar opciones, es que no estamos entendiendo que lo que estamos haciendo es destruir las bases del Estado laico mexicano. Claro. A ver, ¿cómo Claro. ves? Esa es otra arista, digamos, de la Llega de hasta la allá discusión. porque dice la libertad de conciencia que es en tu ética y en tus creencias religiosas.
Entonces se va a anteponer una creencia religiosa de un médico, de una médica, de la enfermera para atender tu situación de salud. Y eso es violentar, como bien dice Nayeli, el Estado laico. Oye, es que de salud, Secretaría de Salud, le diríamos al señor secretario de Salud, ¿no? ¿Cómo me va a garantizar que el Estado, que esa situación religiosa profundamente respetable en un Estado laico no me afecte a mi paciente? Tú no puedes imponer tus particularidades al bien público. Eso. En el caso de una institución pública y privada. Así es. ¿Privada? La diferencia ahí está elecciones. Claro. Lo privado es esto, pues, que tú puedes ir a otro lugar. Lo público es el garante del derecho y a lo mejor no puedes ir a otro lugar. Así es la única opción. A mí se me fue el tiempo como agua y les quiero agradecer a las dos. ¿Cuánto tiempo es el que tiene el presidente para responder, para promulgarla? Un mes. Todo el tiempo, o sea, él puede no promulgarla nunca. O no promulgarla nunca, pero por lo pronto, eso es como se llama el veto de bolsillo, ¿no? Que ya no existe como tal el veto, pues, ¿no? Pero que tendría que, o la regresa, ¿no? O no la promulga nunca. O no la promulga nunca, se queda en el O no la limbo. promulga nunca, exactamente. Vamos a ver, pero por lo pronto yo les quiero agradecer muchísimo, Nayeli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Muchas gracias por haber estado con nosotros para entrarle a la discusión de este tema. Amiga, gracias. Muchas gracias, Jacqueline Lajoy, presidenta del Consejo contra la Discriminación aquí en la Ciudad de México. Gracias a las dos, pero sobre todo, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí mañana a 7 de la tarde.